se quiere dibujar un puente que tenga esta disposición. Por ejemplo, respecto al plano del cuadro que colocamos aquí, dibujamos una línea oblicua que va a ser en realidad el puente y va a cruzar, por ejemplo, por encima de un río que pasa ortogonal aproximadamente respecto a lo que es el puente. Bueno, nos interesa el puente, sale por ejemplo de aquí, ahí está el vértice y a igual distancia aquí termina. Vamos a hacer por ejemplo que hasta aquí tengo una pendiente de 40 grados, luego sea horizontal y luego pendiente hacia abajo de 40 grados. Dibujamos entonces, este sería el PC visto desde arriba, el plano del cuadro. Tenemos el punto de vista, por ejemplo aquí, V, y vamos a dibujar por ejemplo la línea del horizonte aquí. Entonces tenemos la línea del horizonte, línea de tierra, y con estos datos ya lo único, si queremos dibujar pues la forma del puente. Esquemáticamente sería así, dibujo la mitad ya que es simétrico, entonces sería algo así, y por aquí debajo por ejemplo podríamos hacer aquí una especie de curva. Entonces he dibujado la mitad, la otra mitad es igual para que no interfiera aquí. Ese sería el puente. Marcamos bien por dónde irían las líneas para diferenciarlo. Entonces tenemos esta línea se corresponde, esta arista se corresponde con esa, y decíamos que esta pendiente era de 40 grados sexagesimales. Sexagesimales quiere decir que la circunferencia completa son 360 grados, centesimales serían 400. Bueno, entonces dibujamos las líneas, hacemos por el punto de vista paralelas a las direcciones del puente, pues hacemos por aquí una paralela, tenemos aquí una fuga y ahora otra paralela a esta dirección, tenemos la otra fuga, la subimos mediante ortogonales a la línea del horizonte y tenemos que realmente la figura, nos acercamos, la figura sale de este punto, este y este. Entonces subimos esos 4 puntos y los fugamos hacia su fuga, que es esta. Entonces hacemos esas 4 líneas y de lo que se trata es de hacer la figura en el plano. Y ahora hacemos estas dos, las haremos en otro color para que resulte más claro. Esta línea y esta tienen la traza aquí y aquí. Este punto ya lo tenemos y el otro coincide ahí con la vertical esa. Entonces fugamos. Y fugamos. Bueno, tenemos ya aquí la forma plana del puente. Este punto coincide este con este. Y ahora lo que necesitamos es la altura. La altura es esta. Por lo tanto lo colocamos a partir de una traza, esa altura, y fugamos. Levantando por aquí verticales y uniendo aquí con la fuga, tenemos ya la altura del puente. Lo mismo, levantando aquí una vertical, corta esta línea aquí, fugamos hacia allá y tengo aquí la otra altura. Unimos y ahí tengo ya geométricamente la forma del puente. Por último, la altura esta también la podemos coger, pasa por el centro y el centro es esta línea, proyectamos, fugamos, corta aquí, levanto una vertical, cojo la altura h sub 2, me acerco un poco. Entonces la altura h sub 2 la coloco a partir de la traza de esta línea, o sea sobre esta. Entonces esa altura en realidad va a ser esta, la coloco aquí, fugo y resulta que es este punto. Cojo una altura, por ejemplo aquí por la mitad más o menos, corresponde esta línea, represento la perspectiva de la línea, fuga, corta aquí, cojo ahora esta segunda altura más pequeña, es esta, la coloco aquí, proyecto hacia F y donde corte la vertical tengo otro punto. Bueno, todos los puntos los sacaría igual y la forma simétrica ahí igual, o sea que yo tendría ahí la forma del puente. Bueno, una vez que tengo la forma del puente, simplemente pensar lo siguiente, para que se entienda. Nos decían que en realidad esta línea formaba respecto a la horizontal 40 grados. Bueno, eso quiere decir que si por V, cuya proyección, el punto principal, queda necesariamente aquí, hago una línea siguiendo esta dirección a 40 grados,
Entonces lo puedo dibujar aquí. Por ejemplo, 45 podría ser esto, la diagonal del cuadrado, pues 40 podría ser esto. O sea, en realidad V por V hago aquí una línea a 40 grados, pero como desde aquí arriba no lo puedo ver, simplemente cojo la altura y la abato, de manera que coloco aquí 40 grados y así tengo la fuga. Veo que la fuga queda a esta altura respecto al horizonte. Bueno, pues esta altura, h sub 3, es la que colocaré necesariamente aquí. Y si no tuviera este dato, pues sé que si prolongo esta línea y prolongo esta línea, ambas líneas cortan ahí, en donde está la fuga. Y necesariamente si hago 40 grados hacia abajo, pues también me quedará la igual distancia por debajo, la pongo aquí, y estas líneas tendrán que ir al mismo punto también, esa y la de atrás. Con lo cual, con esta distancia, y también esta de aquí, me definiría las tres fugas que tenemos sobre esa vertical. Bueno, tenemos ya el puente por último. Se podría redondear así para que fuera más factible. Por último, si quisiéramos darle aquí, por ejemplo, el detalle de lo que sería el grosor del puente, el muro del puente, pues lo mismo, las fugas irían hacia allá, las líneas irían hacia el mismo punto de fuga, que es este. Nos acercamos. Entonces, el momento en que cortara aquí a la vertical, fugarían hacia aquí, fugaría hacia ahí. En el momento en que cortara aquí a la vertical, pues fugarían hacia abajo, igual que esta fuga sobre la vertical aquí, pues fugaría hacia ese mismo punto. Y aquí levantamos vertical y lo mismo, fugaría hacia ese mismo punto. Y ahí abajo, aquí levantaríamos, ya no se ve, en vertical. Por lo tanto, la estructura del puente, lo vamos a marcar un poco más, sería esto, lo que hemos ampliado. Aquí la forma que decimos que íbamos a curvar, esto que fugaría hacia el horizonte, y ahora ahí detrás que empieza a bajar, lo mismo aquí, esta curva y esto. Bueno, pues eso sería más o menos el río pasado por aquí. Podríamos hacer esta línea y fugar hacia allá. Y lo mismo, podríamos hacer esta línea y fugar hacia allá. Y veríamos que el río pues pasa por aquí. O sea, la línea del río. Más o menos iría por aquí, hacia allá. Bueno, ese sería el río, tendríamos el puente. Y el ejercicio ya quedaría terminado, un poco para darle un poco efecto tridimensional, pues podemos oscurecer un poco los entrantes sin calcular nada de sombra ni nada, simplemente pues hacer los entrantes algo más oscuros, nada más. Bueno, pues ese sería el puente en perspectiva cónica, del que podríamos también calcular, por ejemplo, pues haciendo una simetría aquí abajo y cogiendo distancias iguales respecto al plano del agua, pues tendríamos ahí la forma simétrica del puente. Lo mismo, la simétrica aquí, aquí abajo, pues quedaría aquí a esta distancia. Fugaría hacia el mismo punto, o sea, esta distancia igual a esta, fugaría hacia allá. Y ahora esto pues también, si viene aquí a igual distancia respecto al agua, eso quiere decir que vendría por aquí. O sea que ese sería el reflejo del arco, el reflejo de este detalle aquí. Y a lo mejor se vería pues ahí detrás parte de, parece que no, del arco por detrás. Bueno, pues esa es la perspectiva cónica de un puente, sabiendo que nos dan la planta y un alzado, bueno, un semi-alzado, para construir la perspectiva de la figura. Y lo que hay que tener en consideración es que es importante es el tema de las fugas, que quedan a igual distancia por tener ángulos iguales, la que sube y la que baja. Entonces partimos de la estructura general y luego hacemos las demás líneas e incluso lo que es el detalle este que pusimos al final en los laterales.